Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi a diario. Muchas gracias y vamos con el video. Endoesqueleto. Kirik agitó sus apéndices en el aire con frustración. Estaba seguro de que era uno de los mejores luchadores del foso, una arena subterránea donde senos de todos los credos y naciones venían a pelear por gloria y créditos, y él había estado avanzando rápidamente en los rangos desde su debut. Una pelea reciente con Gukudu, un enorme jig con caparazón de 1 pulgada de grosor, había terminado en derrota, y se había visto obligado a enfrentar a oponentes de menor rango para volver a subir. Aunque sabía que era necesario enfrentar luchadores que estaban por debajo de él, esto era demasiado. Tenía estándares, maldita sea. ¿Qué demonios es esto? ¿Esperan que luche contra esa cosa? ¡Es absurdo! ¡Solo mírenlo! No tiene exoesqueleto, solo tiene 2 brazos. Bien podrían lanzar a un amputado al ring. Es degradante para mí pelear contra eso. Kirik cruzó ambos pares de brazos mientras le gritaba a su entrenador. Su oponente en cuestión era un seno de cuerpo blando con solo 4 apéndices y apenas 2 ojos al frente. 2 de esos 4 apéndices estaban dedicados a sostenerse, y Kirik no podía comprender cómo era capaz de mantener el equilibrio. Los senos sin caparazones protectores no eran desconocidos, pero usualmente eran pequeños y se reproducían increíblemente rápido para sobrevivir como especie. Algunos mundos jardín con poca competencia y abundante alimento facilitaban la evolución de especies inteligentes y de cuerpo blando, aunque difícilmente eran aptas para trabajos medianos o pesados, y mucho menos para pelear en el foso. Estas razas de cuerpo blando rara vez lograban salir de su planeta natal debido a la naturaleza delicada de sus cuerpos. Esta era la primera vez que Kirik, o cualquiera en la audiencia, veía a uno tan de cerca. Era repulsivo y cómico. Oh, sí, cállate, ¿quieres? ¿Crees que podemos escoger después del desastre que hiciste con Gukudu? Kirik hizo una mueca ante ese comentario. La mitad de los luchadores del foso sabía que Gukudu usaba sustancias ilegales para facilitar su tamaño y fuerza antinatural, lo cual iba en contra de las reglas. Pero nadie lo denunciaba porque la otra mitad de los luchadores también usaba hormonas sintéticas y estimulantes químicos. Kirik se enorgullecía de apegarse al espíritu original de la pelea. Se suponía que era un choque brutal entre 2 insectoides sin usar nada más que sus dones naturales. Había muy pocas reglas en el foso. Nada de armas artificiales, nada de sustancias para mejorar el rendimiento, y lo más importante, nada de piedad. Entra ahí y aplasta esa maldita cosa para que podamos quitarnos esta farsa de encima y ponerte de vuelta en los rangos rumbo al campeonato. ¿Quieres vengarte de ese bastardo tramposo de Gukudu, verdad? Kirik asintió con enojo. Entonces baja a luchar con ese gran caparazón tuyo y pelea. Solo trata de no salpicar con sus tripas en mi dirección o subiré y te partiré la cara yo mismo. El entrenador de Kirik, Tug, era un Gakatan de 3 brazos que tenía sus días de lucha detrás de él. Su caparazón de brillantes patrones se había desteñido con los años, pero su lenguaje se había vuelto más colorido con el tiempo, y seguía siendo un excelente entrenador. Kirik era casi el doble de grande que él, pero siempre había admirado la carrera de Tug. Tug había ganado el campeonato 3 ciclos seguidos antes de que un enorme y desagradable Craig le arrancara uno de los brazos, obligándolo a retirarse. Está bien. No prometo nada sobre salpicarte con las tripas. Kirik chasqueó con sus mandíbulas mientras avanzaba entre la ruidosa multitud hacia el centro de la arena, con Tug empujando y abriéndose paso entre la masa. Kirik sintió varios apéndices tocar su caparazón, y una acérrima fanática casi detuvo su avance ofreciéndose llevar a su prole. Tug soltó maldiciones y la apartó. Kirik agitó sus antenas afectuosamente al pasar, como una especie de disculpa a su claramente delirante admiradora. Era de una especie completamente distinta. Sus 4 patas lo movieron con suavidad sobre el terreno inclinado hasta la piedra en el centro.
El suelo de tierra había sido compactado por millones de senos que habían venido a ver las peleas, y el techo alto estaba lleno de linternas eléctricas que proyectaban un resplandor amarillento sobre toda la cámara. El foso en sí era una enorme madriguera, oculta del mundo exterior y accesible solo para quienes tenían la inclinación y los créditos. Originalmente había sido la cámara de una reina Skurak, cuando el planeta aún era joven. Pero la reina ya no era más que una figura simbólica, y los habitantes del árido mundo ya no le pertenecían por completo. Los Skurak componían menos de la mitad de la población, y las disputas entre especies eran comunes en ese diverso mundo. El gobierno actual apaciguaba las multitudes con peleas periódicas disponibles para todos, manteniendo el descontento social siempre al borde, pero sin explotar. Sin embargo, las peleas en la superficie no bastaban para saciar la sed de violencia de algunos individuos. Esos luchadores no ofrecían lo que el foso sí. El foso ofrecía sangre, y mucha. Al igual que las peleas en la superficie, 2 luchadores subían a la piedra por 6 rondas de 6 minutos, marcadas al inicio y al final por fuertes sirenas. La piedra había sido originalmente una roca real cuando se luchó por primera vez, pero desde entonces se había reducido a un círculo plano y estandarizado, ligeramente elevado, como un cilindro truncado. La diferencia con las peleas ilegales del foso era que usualmente terminaban antes de que la sexta sirena marcara el final de la tercera ronda. Por lo general, un solo contrincante bajaba de la piedra, ya que los combates en el foso normalmente terminaban con la muerte. Los ganadores eran declarados cuando su oponente moría o quedaba incapacitado, aunque ambas condiciones no se excluían entre sí, y aquellos que perdían por incapacidad solo conservaban la vida si la sirena marcaba el final de la ronda. Kirik subió a la piedra entre los vítores de sus fieles seguidores. Había sido el favorito del público desde antes de su combate con Gukudu, y aún después de su humillante derrota. Muchos lo veían como un ganador improbable del campeonato, pero eso solo hacía que lo animaran con más pasión, e incluso atraía más fanáticos. Si había algo cierto entre la mayoría de las razas, era que a todos les encantaba un caso perdido con posibilidades. También estaban aquellos que apoyaban a quien creían que tenía más probabilidad de ganar, o simplemente lo habían apoyado antes. Kirik sintió miles de ojos fijarse en él mientras levantaba sus 4 brazos y giraba hacia la audiencia. Había una buena mezcla de los 3 grupos esa noche. El seno esponjoso al otro extremo de la piedra estaba sentado en el borde, con un enorme Miriri negro frente a él, que Kirik solo podía suponer que era su entrenador. Bufó al verlos. Ese Miriri debía ser un estúpido para invertir tiempo y energía en un luchador tan blando, si es que podía considerársele uno. Ambos hablaban en voz baja, aunque Kirik sabía que una criatura así no podía esperar emular los precisos clics ni el delicado parloteo del lenguaje común, el interplanetario básico. Orificios blandos y húmedos como los suyos eran torpes y viscosos, completamente distintos de las piezas bucales delicadas y exactas que la mayoría de los senos poseía. Bajo la piedra, la masa hirviente de senos chasqueaba, chirriaba y aleteaba y reptaba unos contra otros con anticipación. Desde arriba, Kirik notó que la asistencia era bastante pobre en comparación con sus peleas usuales, probablemente debido a su débil competencia. Bien, pensó. Al menos habrá menos ojos para ver esta burla de pelea del foso. Colgado del techo distante y sostenida por hebras de seda, la mediadora Tiwok parecía un asqueroso caparazón amarillo y gris cubierto de apéndices colocados aparentemente al azar. Numerosos ojos negros diminutos miraban hambrientos desde su minúscula cabeza, colgada en lo que Kirik suponía era la parte inferior de su cuerpo. La única regla que ella hacía cumplir era la de las sirenas marcando el final de cada ronda. En la época de Tuk no había rondas, pero las peleas eran demasiado cortas para el gusto del público. Así que se alargaron para darles a los luchadores breves respiros entre intentar pulverizarse mutuamente. También servía para calmar a los fanáticos lo suficiente como para que los vendedores pudieran abrirse paso por el foso y vender comidas y bebidas.
y para que los trabajadores del foso tomaran apuestas. Esos descansos habían cuadruplicado los ingresos. La mediadora se veía bastante ridícula, u horripilante según se le observara, pero tenía una fuerza oculta en sus muchas patas delgadas y era rápida para someter a luchadores indisciplinados con sus hilos de seda. Kirik se estremeció de repulsión cuando ella descendió lentamente sobre el centro de la piedra para observar mejor. Luego él y su oponente avanzaron para pararse bajo ella. De cerca pudo notar que el seno también estaba incómodo con la horripilante figura sobre sus cabezas y pudo inspeccionar con más detalle. Era un poco más alto que Kirik, con piel marrón delgada estirada sobre bultos carnosos. Para él parecía como si grandes larvas se retorcieran bajo su piel, listas para desgarrar en cualquier momento, y sospechaba que estallarían al menor impacto. Sobre su cabeza cultivaba una especie de pelusa negra, tal vez moho, o quizás un crecimiento natural. Notó que la pelusa negra también aparecía sobre los grandes ojos del seno y en la hendidura de sus axilas. Una pelusa dispersa cubría ligeramente sus brazos y piernas, y una prenda extraña cubría la región entre su cintura y sus rodillas. Sus grotescos labios estaban tensos, ligeramente curvados hacia arriba en las esquinas mientras extendía una mano, en lo que Kirik pensó que debía ser un extraño gesto en su mundo natal. La sirena sonó repentinamente al marcar el inicio de la primera ronda, y antes de que su sorprendido oponente pudiera retirar su apéndice, Kirik lo agarró y lo jaló con las dos manos. Aprovechando su peso en contra, encontró el impulso con un puño cerrado en la cara. Casi esperaba que su cabeza explotara con el impacto, pero para su crédito, el seno simplemente cayó. Algo duro se encontró con su mano bajo las capas de grasa y piel, y la muñeca de Kirik quedó adolorida. El Miriri oscuro gritaba para que el seno blando se levantara, incluso cuando Kirik lo volvía a derribar. Su oponente tenía una abertura bajo el ojo donde el duro puño de Kirik había golpeado su blanda cara, y él se sorprendió al ver que no era la sangre azul o verde habitual. La sangre roja chorreaba sobre la piedra. Continuó con su ráfaga de golpes contra su oponente, esperando que esta frágil carne cediera con cada golpe y decepcionándose en cada intento. El seno trató de rodar para evitar los golpes y arañazos e intentó pararse varias veces, empujando con sus dos apéndices frontales. Kirik siguió fácilmente sus movimientos por la piedra, derribándolo cada vez que intentaba levantarse. La multitud estalló en frenesí y podía escuchar a Tug gritarle que dejara de hacerse el tonto. Justo cuando Kirik se preparaba para otro golpe poderoso contra el seno caído, la sirena sonó marcando el final de la primera ronda. Kirik se dio la vuelta para regresar con su entrenador. Senos de toda forma y tamaños comenzaban a salir de túneles ocultos en el suelo y paredes del foso, para vender comida, bebida y tomar apuestas. Se giró hacia Tug para beber un poco de agua, pero el Gakatan de 3 brazos lo empujó. ¿Qué carajos fue eso, ¿Tienes complejo de gracioso? ¿Escuchaste eso? Se están riendo. Se supone que eres el favorito, maldita sea. Deberías colgar tu carrera y dedicarte a contar chistes, y ese es el tipo de pelea que ofreces. Tienes mierda por cerebro, ¿verdad? ¿Qué te dije? ¿Qué diablos te dije? Te dije que terminaras con él rápidamente. Te dije que quitaras este chiste del camino. Pero en vez de eso, juegas con él. Yo debería de... La perorata de su entrenador continuó mientras Kirik bebía lo que le ofrecía un fanático. Solo mantuvo sus mandíbulas quietas. No sabía qué decir. Algo no estaba bien con este cuerpo blando sobre la piedra. Podría parecer que estaba jugando con él ante Tug y la audiencia. Pero Kirik había hecho que cada golpe contara. Nada tenía sentido. Se sentía maleable bajo sus manos. Su carne temblaba y se sacudía con cada impacto, pero simplemente no estallaba como esperaba que lo hiciera un seno de cuerpo blando. Kirik le dio la espalda a Tug mientras regresaba al centro de la piedra para la siguiente ronda. Quizás su piel era demasiado resistente. Sí, eso debía ser. Su piel lo mantiene unido. Kirik se puso frente a su oponente, levantando sus 4 brazos en una postura amenazadora. Los vendedores ya habían salido y las multitudes anticipaban una segunda ronda brutal. La mediadora Tiwok observaba en silencio desde arriba. Mirando a su oponente,
Kirik notó que la herida en su rostro había sido cubierta con un gel translúcido. Sus 2 brazos estaban levantados frente a él, con las manos cerradas en puños, y ya no estaba sonriendo. La sirena sonó, y Kirik sintió como si un peñasco se estrellara contra sus delicadas mandíbulas cuando el seno lanzó uno de sus largos miembros cubiertos de piel hacia su rostro. Kirik retrocedió instintivamente mientras se llevaba las manos a la boca para evaluar el daño. Pero el seno no paró su ataque. Dio un paso hacia adelante y lo golpeó de nuevo, esta vez entre la unión entre sus brazos superiores e inferiores izquierdos. Kirik sintió el impacto, pero su exoesqueleto permaneció intacto. Se movió hacia la derecha e intentó golpear al seno con varios ataques potentes. Solo uno de ellos dio en el blanco antes de que el seno blando se retirara fuera de su alcance. Para algo que se suponía frágil, se sentía inquietantemente sólido. Al darse cuenta de que se había sobreextendido, Kirik intentó retroceder. Sin embargo, antes de que pudiera contraer su cuerpo hacia una postura equilibrada, el seno ya había rodeado su flanco izquierdo y cerrado la distancia. Golpe tras golpe explotó entre sus 2 brazos izquierdos, mientras ese seno delicado lanzaba su inquietantemente duro puño al mismo punto exacto que antes. Kirik finalmente se convulsionó y lanzó lejos a su agresor, mientras el lugar rápidamente irradiaba de dolor. Se alejó rápidamente antes de que pudiera levantarse otra vez. Kirik observó su propio cuerpo para evaluar los daños, y se horrorizó al ver un agujero en la unión entre sus brazos izquierdos, donde el puño de ese seno había quebrado su quitina. Sangre verde se asomaba a través de la herida y Kirik se sintió repentinamente muy mareado al darse cuenta de la gravedad de sus heridas. Cayó en el charco creciente de su propia sangre mientras intentaba cerrar el agujero con las manos, pero el líquido continuaba filtrándose entre los segmentos de sus dedos. Se giró para ver al seno erguido sobre él. No quedaba mucho tiempo antes de la sirena, pero Kirik sabía que este era el final. El seno se arrodilló y presionó sus manos flexibles contra la herida que había causado. Su carne blanda presionó contra el duro exoesqueleto de Kirik, formando un sello casi perfecto, y comenzó a gritarle a la multitud en un idioma desconocido. Giró la cabeza a la izquierda y derecha, gritando en su extraño lenguaje mientras intentaba remediar el daño. La sirena sonó, marcando el final de la segunda ronda. Antes de que la mente de Kirik cayera en la oscuridad, un solo pensamiento cruzó por su mente. Nadie sigue las malditas reglas. Kirik despertó con las suaves caricias de las manos de Tug, dándole fuertes bofetadas entre las antenas. Colores y formas se convirtieron en imágenes sólidas cuando regresó su conciencia. Alzando su tembloroso brazo derecho para detener el ataque, intentó murmurar una protesta. ¡Imbécil! ¿Qué diablos fue eso? ¡Casi te mueres, pedazo de mierda! Kirik pudo ver al angustiado seno hablando con los Miriri al borde de la piedra. No debía haber estado inconsciente por mucho tiempo. Recordando su herida, Kirik llevó su brazo inferior derecho a través de su cuerpo para palpar la espuma endurecida de un parche de emergencia sellando el agujero. La escasa multitud ya casi se había ido, aunque algunos individuos se habían quedado para conocer al nuevo combatiente. Pero... Kirik intentó hablar, pero las partes de su boca no se movían como se suponía que debían hacerlo, y sentía como si no tuviera tantas como antes. Poniéndose de pie, se dirigió hacia su oponente. A pesar de las miradas de desaprobación que Tug le lanzaba, Kirik rodeó la piedra hasta el lado opuesto, y al acercarse, el Miriri negro detuvo su consuelo y asintió en su dirección. El seno se giró para enfrentarlo antes de levantarse de golpe, parloteando en su idioma. Antes de que cualquiera de los dos llegara a encontrarse, el Miriri se interpuso entre los dos luchadores. El seno siguió farfullando detrás del Miriri, asomándose por encima de su hombro para mirar a Kirik mientras balbuceaba. ¡Ey, tranquilo, Kirik, tranquilo! Escucha, antes de que hagas algo impulsivo, mi humano solo quiere que sepas que lo siente. Traté de explicarle que todo es parte del deporte, pero esta cosa tonta apenas entiende algo de galáctico estándar. Dice que perdió la calma después de la primera ronda, lo que sea que eso signifique. Solo cálmate, ¿ok? Tienes suerte de que esa cosa estúpida actuó tan rápido o te habría matado, ¿sabes? Solo espero que no estés buscando pelea. Es todo lo que digo. Kirik decidió no decir nada,
No es que pudiera decir algo. En lugar de eso, empujó al Miriri fuera del camino y extendió una mano hacia el humano que seguía balbuceando. Este dejó de hablar y tomó la mano con firmeza en una de las suyas, sacudiéndola ligeramente, y le sonrió. ¡Ey, maldito hijo de Tigo! ¿Qué carajo crees que estás haciendo? El momento de paz no duró mucho, pues Tug llegó pisando fuerte y jaló furiosamente a Kirik lejos del humano. ¿Eres idiota o qué? Ese tipo casi te mata y tú regresas a hacerle caras de lo que sea. ¿Te pegaron demasiado fuerte en la cabeza o qué? No importa. Ese seno de mierda sí que te dejó hecho un desastre. Por el amor de los dioses. Espera que encontremos un espejo. Tu cara está hecho un desastre total. Me sorprendería que puedas hablar cuando arreglen tu boca. Hola, Kirik, ¿sigues ahí? ¿Se te está revolviendo el cerebro o algo? Kirik dejó que Tug siguiera despotricando mientras salían del foso. Se sentía extrañamente satisfecho a pesar de su terrible día. Su carrera no había terminado del todo, gracias a los confusos remordimientos del otro luchador, pero no tendría la oportunidad de pelear por el campeonato. Los perdedores en el foso usualmente morían, así que no había una parte del premio reservada para él, y sospechaba que había perdido una buena parte de sus fans y toda su dignidad. Había perdido contra un alienígena de cuerpo blando. Necesitaría al menos un ciclo para que su exoesqueleto volviera a crecer, y una buena racha de peleas ganadas para recuperar su carrera. Kirik dudaba que Tug aflojara su entrenamiento mientras se recuperaba, y su entrada al campeonato se había perdido con esta última pelea. Aún así, a pesar de su vergonzosa derrota y de su día completamente miserable, no podía esperar a ver lo que el humano le haría a Gukudu. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el video, considera darle me gusta, suscribirte y comentar. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Además, si tienes alguna historia propia o que quieras sugerir, considera unirte a nuestro Discord. Estoy ahí casi todos los días. El link para unirse está en la descripción.